Alerta máxima. Poderes en choque. Oriente Medio al borde. Irán, Israel y en tensión crítica. Líbano y Hezbolá en el centro. Una guerra global a la vista. Lo que nadie te está contando está aquí. Hola a todos. Hoy miércoles 24 de junio de 2026. Y nuestro querido amigo, nuestro hermano Scott Ritter está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Scott. Gracias por tenerme. Hace mucho tiempo que no te veo, Scott. Quiero comenzar con lo que ha sucedido entre Irán y los Estados Unidos. La segunda conversación directa entre las dos partes después del Islamabad en Suiza. Las dos partes se reunieron hablando básicamente del problema principal. Uno de los principales problemas fue el caso del Líbano. Y parece que la primera cláusula del acuerdo es ese MOU que fue firmado por el presidente iraní y Donald Trump. Está señalando la soberanía del Líbano. Y aquí está lo que J.D. Vance dijo sobre el Líbano, porque parece que a medida que pasa el tiempo, los israelíes de alguna manera sienten algún tipo de presión que llega a Benjamin Netanyahu con el caso del Líbano. Y aquí está lo que hemos aprendido de J.D. Vance. Real para retirar fuerzas del sur del Líbano. Bueno, queremos que la seguridad de Israel sea protegida y también queremos que la soberanía del Líbano sea protegida. Y esta va a ser una conversación continua. Los israelíes han sido muy claros. No tienen intenciones territoriales en el sur del Líbano. La razón por la que sienten que tienen que estar allí es porque están preocupados por los combatientes de Hezbolá en el sur del Líbano disparando hacia Israel. Creemos por supuesto que va a requerir mucho trabajo duro para que podamos llegar a un lugar donde la integridad territorial y la soberanía del Líbano estén protegidas. La seguridad de Israel está protegida, y eso va a requerir algo de coordinación con las Fuerzas Armadas libanesas. Y también va a requerir que los iraníes controlen a Hezbolá. Esas son todas las cosas de las que estábamos hablando ayer. Y de nuevo, creo que hemos avanzado mucho más en comparación con donde estábamos hace solo 24 horas. Lo que dijo Scott en otro video en el que mencionaba el caso de Líbano dijo dos cosas. Uno de los importantes es que se definió un nuevo mecanismo por los Estados Unidos e Irán para mantener la situación tranquila entre Israel y Líbano. Lo llaman la zona de desconflicción o algo así, una nueva unidad en la forma en que J.D. Vance estaba hablando. Y el segundo punto sería, ¿va a ser el retiro completo de Hezbolá o de Israel del Líbano o va a ser un retiro parcial? ¿Cuál es tu comprensión del caso del Líbano, que es una de las situaciones más complicadas? Creo que con la tasa de casos o para la mayoría tienen algún tipo de entendimiento. Con el caso de las sanciones, todo eso están hablando entre ellos. Pero el caso del Líbano está relacionado con Hezbolá e Israel. ¿Cómo lo ves desde yo? Véalo en términos muy simples yo. La seguridad de Israel solo puede ser garantizada sobre la soberanía libanesa. Hezbolá no existiría hoy si Israel se retirara del Líbano. Hezbolá existe solo por la ocupación ilegal de Israel en Líbano. Por supuesto, esa es la ocupación inicial en los años 1980. La gente dice, ¿a dónde va esto? Recuerdo a la gente que Israel ha sido expulsado del Líbano una vez antes por Hezbolá. Y Hezbolá echará a Israel de nuevo. Eso es lo que va a pasar. Israel ha perdido esta guerra. Israel no tiene una posición de negociación. Irán no se rendirá. Estados Unidos es incapaz de llegar a un acuerdo. Entiende eso, los iraníes entienden eso. Tú entiendes eso, yo entiendo eso. No importa lo que diga J.D. Vance porque Estados Unidos no puede cumplir su palabra. Los Estados Unidos han puesto la seguridad israelí por encima de la soberanía libanesa. Esa es toda la ecuación de poder que está ocurriendo aquí. Israel puede bombardear Beirut cuando quiera en nombre de la seguridad israelí. Pero Hezbolá no tiene permitido retaliar contra Israel en interés de la soberanía libanesa. Y la única razón nuevamente por la que Hezbolá continúa teniendo una milicia es porque Israel continúa ocupando ilegalmente el sur del Líbano. La legitimidad de la continuidad de la milicia de Hezbolá desaparece inmediatamente. El momento en que Israel abandona todo el sur del Líbano, el momento en que el Líbano restaura la soberanía sobre cada pulgada cuadrada del territorio libanés. Y esa es la única solución que es aceptable aquí. Vance en Irán puede idear un mecanismo de desconflicción.
Pero no funciona si la desconflicción se basa en la noción de que la seguridad israelí tiene prioridad sobre todo, incluida la soberanía libanesa. Solo te recordaré nuevamente, Israel fue expulsado del Líbano una vez antes por Hezbollah. Y si Israel quiere continuar la lucha en sus términos, será expulsado del Líbano nuevamente por Hezbollah. Sabemos que si atacan de nuevo, una de las razones por las que Irán no respondió al último ataque israelí en Beirut, en Dahia, fueron las negociaciones entre Irán y los Estados Unidos, porque parece que Donald Trump intentó hacer lo mejor que pudo para establecer algún tipo de alto el fuego, que no fue el alto el fuego hasta que se firmó el MOU. Luego, las reuniones posteriores sobre ese punto 14, la primera es el caso de Líbano. ¿Y crees que, a medida que pasa el tiempo, si Israel ataca, supongamos que dijiste que Israel atacará y Hezbollah responderá, ¿cómo ves al gobierno iraní respondiendo a Israel y la reacción de los Estados Unidos? Si está claro que el memorando de entendimiento no está en efecto a menos que todos los aspectos del memorando de entendimiento estén en efecto. Si Israel ataca a Líbano, Israel, el memorando de entendimiento no está en efecto. Y si el MOU no está en vigor, entonces Irán retaliará. Irán ha demostrado eso la primera vez. Golpeó a Israel cuando Israel golpeó a Líbano. Lo hará de nuevo. Israel tuvo un pase esta vez porque Estados Unidos dijo que controlará a Israel. Los Estados Unidos son incapaces de llegar a acuerdos. Israel es incapaz de llegar a acuerdos. No negocian de buena fe. Irán sabe esto mejor que nadie. Entonces, ¿qué pasará si Israel ataca a Líbano? Irán retaliará contra Israel. ¿Qué hará Estados Unidos? Nada. Los Estados Unidos están desesperados por un acuerdo. El estrecho de Hormuz debe permanecer abierto. Si los Estados Unidos atacan Irán, Irán hará lo que hizo la última vez, cerrar el estrecho de Hormuz. Y es simplemente interesante para que la gente entienda cuánta más incertidumbre existe allá afuera. Incluso si Irán dice que el estrecho de Hormuz está abierto, entiende que, ¿sabes? Las compañías que aseguran el envío que necesita pasar por los movimientos directos no están asegurando el envío. ¿Por qué lo harían? ¿Por qué asegurarían un barco que pasa por un estrecho que podría ser cerrado en cualquier momento y el barco es golpeado y hundido? Entonces, ¿sabes? Los Estados Unidos están en una situación Donald Trump está en una situación muy difícil. ¿Sabes? Esto no se trata de las complejidades de ninguna geopolítica. Se trata de la supervivencia política de Donald Trump, que depende de la economía estadounidense, que está siendo asfixiada debido a la situación del estrecho de Hormuz. Así que Donald Trump tiene que aclarar esto de manera consistente, porque si el petróleo no comienza a fluir, entonces las consecuencias de la crisis de seguridad energética que fue precipitada por la estupidez de Trump al iniciar este conflicto desde el principio no se van a rectificar a tiempo para tener un impacto en las elecciones de medio término de noviembre. Y de eso se trata todo esto. Es la economía, estúpido. Donald Trump tiene que obtener un aumento en la economía americana que haga que los votantes americanos crean que tiene sus mejores intereses en mente. Y no puede hacer eso si el estrecho de Hormuz sigue estando congestionado. Y ahí es donde estamos ahora mismo. ¿Crees que, ya sabes, el estrecho de Hormuz ha sido utilizado para presionar a los Estados Unidos y luego los Estados Unidos presionando a los israelíes para que no ataquen Líbano, no ataquen a Hezbollah o a personas y ciudades y pueblos en Líbano? ¿Eso va a funcionar o estamos yendo hacia algún tipo de nueva ronda de guerra entre Irán e Israel sin tanta participación de los Estados Unidos como antes? Creo que nos dirigimos a una nueva ronda de conflicto entre Israel e Irán. Pero creo que los Estados Unidos, ya sabes, porque mira Irán. Sí, no puedo hablar por el gobierno iraní, pero han sido bastante claros. Es todo o nada. No van a permitir que el MOU sea seleccionado a la carta por los Estados Unidos. Debe implementarse en su totalidad o no hay acuerdo. Han salido de las negociaciones antes, y creo que saldrán de las negociaciones de nuevo. Y han mostrado una disposición a atacar a las naciones que están involucradas en las violaciones del MOU. Así que Israel definitivamente sería atacado. La pregunta es, ¿qué hará Estados Unidos? ¿Qué hará Donald Trump? La naturaleza de la relación entre Netanyahu y Trump ha cambiado porque ahora estamos viendo que la supervivencia política existencial de Trump está en juego, las elecciones de medio término. Es el fin de Donald Trump, es el fin del legado de Trump.
y un narcisista no puede permitir que eso suceda. Y así ahora él ve a Benjamin Netanyahu como el hombre responsable de la desaparición de la marca Trump. Y Trump es una persona muy vengativa, así que podríamos estar ante una reestructuración completa de la relación entre Estados Unidos e Israel en un futuro cercano. ¿Y puede Israel sobrevivir a eso? No creo que la carrera política de Benjamin Netanyahu pueda sobrevivir a eso. Este es un hombre que ha venido repetidamente a los Estados Unidos para ir al Congreso y envolverse en el sudario de aplausos interminables. Él necesita apoyo estadounidense para mantener su legitimidad en casa. Si Trump tira del cordón, ese es el fin para Netanyahu. Así que veo a Israel siendo obligado a dejar Líbano, de una forma u otra. Mira eso, has mencionado las elecciones de medio término y justo después de las elecciones de medio término, vamos a tener las elecciones presidenciales de 2028 con J.D. Vance que parece estar llegando a la escena hablando sobre el conflicto y está tratando de unir todo. Ya sabes, y resolver los problemas porque para 2028, en mi opinión, está preparado para sacrificarlo todo por Israel por el caso de Israel. Y para ser honesto, la forma en que Donald Trump está hablando con los israelíes es de alguna manera nueva. No tenemos tanta historia. Están hablando entre ellos, ejerciendo presión públicamente, humillando. Supongamos que todo se trata de un teatro político. Pero después de todo, está humillando a Benjamin Netanyahu y su administración. Netanyahu se está humillando a sí mismo. Seamos muy claros en esto. Él no es un actor inocente. No es que Benjamin Netanyahu haya estado haciendo lo correcto y que el malvado Donald Trump esté apareciendo y avergonzándolo. Benjamin Netanyahu es un matón asesino y genocida. Es un criminal de proporciones que solo son igualadas por algunos de los más grandes criminales de la historia. Adolf Hitler viene a la mente. Así que no tengo ninguna simpatía con Donald, ¿sabes?, hacia Bibi Netanyahu cuando Donald Trump se vuelve contra él. Es hora de que un presidente estadounidense se enfrentara a un líder israelí de esta manera. Vance no se hundirá con el barco, lo que significa que no va a quedarse allí y caer sobre la espada por el Estado de Israel. Él está allí para representar a Donald Trump en los Estados Unidos y tomará su orientación de Donald Trump en nombre de los Estados Unidos. Y creo que ya has visto a J.D. Vance comenzando a ajustar el lenguaje respecto a Israel. Brindis de Israel, podemos dejarlo así. Esta es una situación de la que Israel no va a salir, se han metido en un rincón. Tendrán que dejar Líbano, y al hacerlo será el fin de Benjamin Netanyahu. Solo quiero recordar a todos que en septiembre de 2023, antes de los ataques del 7 de octubre, de Hamas en Israel, el presidente israelí estaba advirtiendo sobre ya saben él. Hecho de que Israel se está deslizando hacia una guerra civil no resistencia, civil desobediencia, guerra civil lucha armada entre israelíes y así es como va a terminar esto, va a terminar con una guerra civil israelí porque Benjamín Netanyahu ha polarizado a la nación hasta tales extremos y al final, las personas que están promoviendo esta guerra entienden que la supervivencia política depende de que esta guerra continúe hasta una victoria israelí que no va a llegar. Pero no pueden permitirse reconocer eso porque ese es el final para ellos políticamente. Y así creo que estamos ante una guerra civil israelí que se avecina, violencia entre israelíes. ¿Eso va a cambiar el sistema político de Israel? Sabemos que Benjamin Netanyahu, él es un genio desde hace mucho tiempo. Genio en manipular el sistema político en los Estados Unidos, jugando a ambos lados, de alguna manera manipulando todo el sistema a favor de Israel y obteniendo el apoyo militar, político y geopolítico de los Estados Unidos. Supongamos que va a ser reemplazado por alguien como Naftali Bennett. ¿Va Israel a permanecer en la misma posición de la manera en que estaban obteniendo apoyo de los Estados Unidos? ¿O ves como el jefe de su estado, como el jefe de Israel, el primer ministro, está cambiando? ¿Ves que ese tipo de influencia de alguna manera desaparece de la escena en los Estados Unidos? Considerando a AIPAC, que es muy importante y fue derrotado, por cierto, en Nueva York nuevamente. Saber en lo reciente, ¿sabes lo que ha sucedido en Nueva York? ¿Ves al alcalde de Nueva York yendo en contra del candidato de AIPAC? Lo han derrotado por un deslizamiento, en mi opinión, ¿cómo?
¿Ves eso? De nuevo Israel nunca ha puesto a los Estados Unidos en la posición en la que estamos hoy. Israel siempre ha dicho que necesitamos el apoyo de América antes de atacar Irán, y América siempre ha dicho que no, y así Israel nunca ha obligado al pueblo estadounidense a lidiar con, por ejemplo, las consecuencias económicas de una mala política. Regresa y echa un vistazo a ¿qué sucedió en el embargo de petróleo de la década de 1970 y la fluidez de la política estadounidense hacia el Medio Oriente en ese momento? ¿Por qué? Es la economía, estúpido. Es la economía, estúpido. Israel, AIPAC, nunca ha permitido que la situación llegue a donde el pueblo estadounidense tenga que mirar en billeteras vacías y decidir si quiere o no sufrir en nombre de Israel. El pueblo estadounidense nunca ha sido llamado a sufrir en nombre de Israel. Siempre ha sido un paseo gratis para el pueblo americano, solo dales más dinero. Dales más dinero y acepta dinero. Aceptamos la calle de doble sentido de permitir que Israel compre nuestro Congreso siempre y cuando al final del día el pueblo americano continúe envuelto en un capullo de comodidad y pueda ser arrullado para dormir por las tonterías presentadas por los medios de comunicación convencionales. El pueblo americano toleraría esto aún. El pueblo estadounidense no tolerará billeteras vacías, bancos vacíos, no tolerarán una economía colapsada por culpa de Israel. Y el pueblo americano se volverá contra Israel. Esta es la realidad que Israel siempre ha conocido, pero Benjamin Netanyahu ha olvidado porque ha llegado al final de su paciencia. La única manera en que Netanyahu se mantenga en el poder después del 7 de octubre es básicamente continuar escalando el ciclo de violencia y decir, soy el único hombre capaz de tener a Israel emerger del ciclo victorioso. Bueno, ahora se ha ido al final logró que los Estados Unidos fueran a la guerra contra Irán, esto se suponía que era el final. Todos derrotamos a los iraníes, todo es maravilloso. En cambio le dieron una paliza, fue derrotado por Irán América. Derrotada por Irán, mantengamos en mente cómo se ve una ceremonia de rendición. Una ceremonia de rendición se ve como japoneses subiendo a bordo de Luz, Missouri en la bahía de Tokio. En septiembre de 1945. Rendición incondicional. Así es como se ve la rendición. Donald Trump sentado solo en Versalles firmando el documento que no significa nada. No es una ceremonia de rendición excepto para él rindiéndose a los iraníes porque el MOU fue dictado por Irán a los Estados Unidos. Sabes, la gente necesita entender eso. Donald Trump firmó un documento de rendición. Él simplemente no lo está llamando. Pero el MOU está diseñado para darle a Irán lo que quiere de este país. No es lo que quiere Estados Unidos. Y necesitamos entender eso. Donald Trump nunca perdonará a Benjamin Netanyahu por ponerlo en esta situación. Y el pueblo americano no se va a quedar ahí sentado y decir, pero Israel, cuando tengan carteras vacías van a decir adiós, Israel. Y así es donde estamos ahora mismo. Israel no controla nada. Siempre ha sido conocer una ilusión de control, como dije, mientras pudieras hipnotizar al público estadounidense para que creyera que todo está bien, la economía va bien, aceptarán casi cualquier cosa en el mundo de la política exterior, porque el pueblo estadounidense es el pueblo más ignorante del mundo sobre el mundo en el que viven. No pueden señalar la mitad de estos lugares en el mapa, dejémoslos hablar sobre las sutilezas y complejidades de las políticas que sustentan. Conocer las acciones o las realidades geopolíticas de las que somos ignorantes. Somos estúpidos, no sabemos nada, por eso somos susceptibles a la rusofobia e islamofobia. Todas las otras fobias que existen estamos entrenados para tener. Miedo de aquello que no conocemos, y porque no lo conocemos, dependemos de las opiniones de otros medios de comunicación, tradición, redes sociales. Quiero decir, hay tantos estadounidenses que simplemente se dirigen a X. Ahora quiero decir, Elon Musk está en ha alterado el algoritmo tanto que literalmente tu feed está inundado de tonterías pro-israelíes y pro-ucranianas. Y la mayoría de los estadounidenses no tienen el tiempo para hacer la excavación real, así que son superficiales. Ellos entran cuando X los inunda con una cierta narrativa. Después de un tiempo, lo de Goebbels, si dices una mentira el tiempo suficiente, la gente comenzará a pensar que es la verdad. Y esto es lo que está sucediendo en X. Esto es lo que está sucediendo en las redes sociales. Esto es lo que está sucediendo en los medios de comunicación convencionales. Pero al final del día, lo único de lo que no puedes mentir para salir es de una billetera vacía. Las palabras no llenan la billetera. Las palabras no compran comestibles. Las palabras no ponen comida en la mesa. Las palabras no pagan una hipoteca. No pagan las facturas de servicios públicos. El dinero lo hace. El dinero habla. Es la economía, estúpido. Y Netanyahu olvidado. Israel quiere desesperadamente. Quieren desesperadamente que los Estados Unidos se queden en la región. Pero parece, como acabas de mencionar, que Donald Trump no quiere eso. No sé cuánto es un cálculo basado en la economía de los Estados Unidos o en la política doméstica.
El tiempo es muy importante, por cierto. El resto tienen 2 años y medio de la presidencia de Trump, ya que tenemos las elecciones de medio término. Más adelante tenemos elecciones presidenciales. Así que permanecer en la lucha. ¿Crees que hay alguna posibilidad de una nueva ronda de guerra entre Irán y los Estados Unidos? No, no hasta después de las elecciones de medio término. Pero el Congreso ya ha dicho que no a más guerra. ¿No viste lo que aprobó el Senado? El Congreso ha terminado con esta guerra. No voy a financiarlo, esta es una guerra estúpida, pero además no podemos ganarla. Donald Trump sabe que no podemos ganar, así que ¿qué va a hacer en la segunda ronda? Sobre todo el concepto ahora mismo es que, ya sabes, la economía mundial está siendo ahogada hasta la muerte porque el estrecho de Hormuz no está operando como debería. Y no está operando como debería debido a la estupidez de Donald Trump. Si va a la guerra de nuevo, el estrecho de Hormuz está cerrado. Entonces, lo que dijiste, ¿es sobre la economía o sobre la política interna americana? La economía es el único factor en la política doméstica americana que importa. Al final del día, los americanos votan su billetera. Y lo que Donald Trump está haciendo ahora, ¿por qué el MOU está sucediendo ahora? Recuerda, el mismo MOU del que estamos hablando hoy cerca de finales de junio fue ofrecido a Donald Trump en abril. Es el mismo documento, nada ha cambiado. Los iraníes no han cambiado su posición en absoluto. Son los Estados Unidos los que tuvieron que aceptar la posición iraní. Por eso digo que Donald Trump firmó su documento de rendición, porque tuvo que conceder esto. ¿Por qué? Bueno, el jefe de Chevron dijo, estamos mirando una situación de suministro de petróleo que es sin precedentes en la historia que se avecina, sin importar lo que suceda. Incluso si el estrecho de guerra se abre hoy, durante las próximas 4 a 6 semanas, estamos teniendo una crisis energética global. Porque incluso si sacas todo el petróleo del mundo del suelo hoy y en barcos en camino a las refinerías, no va a impactar la economía durante otro mes y medio. Y hemos llegado a aproximadamente cero, no fluye nada. Y así va a haber un impacto y va a causar problemas tremendos. Lo que el presidente necesita es algo alrededor de septiembre para que el aumento en la economía simplemente haga clic. Porque el pueblo americano es estúpido, más tonto que la tierra. Todo lo que nos importa es el dinero en nuestra billetera. Y si tenemos suficiente dinero en nuestra billetera para comprar una pizza y comprar algunas cervezas el viernes por la noche después del trabajo, somos felices. Dios bendiga al presidente. Somos el número 1. ¿Sabes? Porque estamos comiendo pizza, bebiendo cerveza y pasándola bien. Pero si el precio del petróleo sube a donde nuestros costos de energía aumentan y ese dinero que compra pizza y cerveza se disipa. Al final de la semana estamos miserables y estamos culpando a alguien. Estamos culpando a la persona responsable de los altos precios de la gasolina. Ese es Donald Trump. El dinero se detiene aquí. Harry Truman sabía eso. Donald Trump está aprendiendo eso. Así que necesita en septiembre un aumento, lo que significa que el estrecho de Hormuz tiene que abrirse ahora. Ahora mismo, hoy, porque tú avanzas, ya estamos allí. Si él va a una guerra de nuevo, estamos en un plano en los suministros de energía para el globo. Y ese tic no va a suceder hasta después de noviembre, y es demasiado tarde. Y noviembre es la clave. Él va a perder la casa. Vive en un mundo de fantasía donde piensa que no va a perder la casa. Pero acabas de mencionar la victoria de Mamdani en la ciudad de Nueva York, y eso creo se va a reflejar en todo el país. La marca republicana, la marca MAGA tenían su 30% que nunca va a cambiar. Pero el 20%, los libertarios de RFK Jr., los libertarios de Tulsi Gabbard, no están votando por Trump esta vez. Él los traicionó. Y mucha gente de MAGA no va a votar por Trump esta vez porque él los traicionó. Y así Trump va a perder la Cámara, lo que significa que su segundo mandato va a ser todo sobre el impeachment. Van a destituir. La única salvación de Trump es aferrarse al Senado para que no lo condenen. Porque la condena es el fin de Donald Trump. Fuera y su marca se ha ido. El narcisista supremo que es, lo único que le importa no son el pueblo estadounidense. Le importa Trump. Marca Trump es la mejor marca del mundo. Bueno, no importa lo que pase, creo que la marca Trump desaparece en 2028. Sabes, republicano o demócrata, quien gane. Donald Trump va a ser el presidente desechado más rápido en la historia de los presidentes desechados. Quiero decir, el pueblo estadounidense no va a mirar hacia atrás y decir, oh vaya, desearía la época de Donald Trump. Lo van a llamar el peor presidente en la historia de los Estados Unidos porque él es el peor presidente en la historia de los Estados Unidos. Pero también es uno de los hombres más corruptos. Él ha avergonzado a esta nación y la marca Trump va a colapsar. Eso va a suceder sin importar qué. Pero Donald Trump, el último narcisista y ególatra, sabes, ha creado un culto a la personalidad.
y así la gente tiende a decirle lo que quiere oír, que está bien señor presidente, usted superará esto. Y al final la marca Trump estará allí para siempre, y el mundo te va a amar y América te va a amar. Y tú eres justo eso, eres el hombre. Pero para hacer eso, tiene que sobrevivir a las elecciones de medio término. Para hacer eso, el caballo recto tiene que mantenerse abierto. Él no va a bombardear Irán, no puede permitirse bombardear Irán. ¿Bombardear Irán para hacer qué? No podemos ganar, ya lo intentamos. Bombearlos con armas de largo alcance que no tenemos. Los iraníes tienen misiles. Han demostrado eso. No podemos derribarlos. Han demostrado eso. Así que no va a haber una reanudación de la guerra porque eso es Donald Trump literalmente tragándose una bala. Él tiene que mantener el estrecho abierto. Y eso es en lo que van a estar trabajando. Ahora, eso no significa que el MOU se va a ejecutar. No lo es. Estados Unidos es incapaz de llegar a acuerdos. Los iraníes lo saben desde el principio. Los Estados Unidos nunca cumplirán con su acuerdo, jamás incapaces de ello. Pero Irán está interesado en su propia supervivencia económica. Es la economía, estúpido Irán. Sabes esto desde que terminó la guerra Irán-Irak cuando Roshan Yani dijo: tenemos que hacer de la reactivación de la economía nuestra prioridad número 1. ¿Por qué crees que él tomó el mando de la Guardia Revolucionaria y los convirtió en emprendedores económicos porque es corrupto y no porque tenía un grupo de personas que eran fanáticos y tenía que involucrarlos en algo que mantuviera el país en marcha, así que el comando de la Guardia Revolucionaria se involucró en la economía y están muy involucrados en la economía, necesitan que la economía tenga éxito, solo puede tener éxito si se les permite tener comercio con socios comerciales importantes, Rusia, China y otros sí. Así que el compromiso que se hará es que aunque el MOU no se ejecutará en su totalidad, los movimientos directos permanecerán abiertos. Irán será permitido hacer negocios con naciones suficientes para hacer que la economía funcione y tanto los iraníes como los Estados Unidos aceptarán esta zona gris de actividad porque los iraníes entienden que todo lo que tienen que hacer es esperar a que la historia de Benjamin Netanyahu termine. Él será devorado por el pueblo de Israel y Donald Trump también es historia. Comenzando en enero del próximo año, él estará paralizado. Todo lo que los iraníes tienen que hacer es esperar hasta enero. Donald Trump estará paralizado. Los Estados Unidos no tienen apetito por la guerra y por defecto obtendrán lo que necesitan. Vance, en uno de creo que su podcast de ayer, dijo que el tipo que lo estaba entrevistando le preguntó: ¿sabía sobre el estrecho de Formos, la importancia del estrecho de Formos antes de comenzar esta guerra? Dijo: sí, sabíamos cuál sería el resultado, pero la magnitud de lo que ha sucedido fue mayor de lo que pensábamos. Y el otro punto importante fue la geografía de la región. Saber cuando vas a la guerra, tienes que entender la geografía que no fue totalmente percibida por los americanos, pero él creo que de alguna manera tal vez esté mintiendo porque está mintiendo a través de sus dientes. Sí sabemos esto porque en el primer mandato de Trump, aunque J.D. Vance no fue parte del primer mandato, recuerdas, el dron Global Hawk fue derribado sobre el estrecho. Horn Moves. En ese momento Donald Trump quería retaliar contra la defensa aérea iraní y de hecho ordenó un ataque aéreo y más de 100 aviones estaban en el aire listos para bombardear. Eso es una mentira. Pero el punto es que el Pentágono le dijo: no señor presidente, si usted ataca la defensa aérea comenzarán un patrón de escalada que termina con el cierre y movimientos de guerra directa ahí. No podemos abrirlo. Y el Pentágono, educado sobre la realidad de la geografía y lo que se necesitaría para que los Estados Unidos lo abrieran. Tomaría 1 año y medio, hasta 1 año y medio de movilización, 9 meses a 1 año y medio. Más de 900,000 estadounidenses tendrían que ser movilizados y luego enviados a Irán. Tendría que ser una guerra a gran escala, porque eso es lo que se necesita para abrir el estrecho de Hormuz. Y el Pentágono dijo incluso entonces: no podemos garantizar la victoria. Así que el presidente no tomó represalias. Afirma que lo hizo por, ya sabes, empatía por el pueblo iraní. Él no quería matar inocentes. No, lo hizo porque el Pentágono dijo que no podemos ganar esa guerra. Así que la idea de que Donald Trump, ya sabes, y las personas a su alrededor no estaban familiarizados con las realidades de los movimientos de brazo recto y lo geopolítico, ya sabes. El posicionamiento del país es absurdo porque esas realidades influyeron en mantener a Trump de escalar y al final de su primer mandato, así que esto es una mentira directa. El problema aquí es PT Exa dijo: puedo hacer esto, tengo al ejército para hacer esto, y Donald Trump es tan estúpido que le creyó. J.D. Vance es tan inexperto. ¿Entiende? J.D. Vance fue un cabo que tomó fotografías. Él no es una especie de héroe de combate endurecido. Él no es un oficial.
No estoy atacando a los marines alistados. Son el corazón del cuerpo de marines, pero entienden que la perspectiva de un cabo es completamente diferente de, digamos, la perspectiva de un coronel. El cabo no tiene que tomar decisiones difíciles, solo tiene que obedecer órdenes al nivel más bajo posible. Pero él no tiene que preocuparse por la sostenibilidad logística, él no tiene que preocuparse por la política, él no tiene que preocuparse por ninguna de las cosas, siendo tácticamente competente y operativamente competente. Así que J.D. Vance carece de cualquier experiencia militar fundamental que le permita evaluar. Sí, ha pasado por el entrenamiento básico. Sí, él ganó el título de marine y lo saludo por eso. Pero la noción de que la experiencia militar de Vance de alguna manera le da la capacidad de sentarse allí y mirar la posición estratégica general es absurda en extremo. Nunca se le ha pedido que haga eso. Y incluso ahora, él desempeña un papel secundario de básicamente el hombre que aprueba políticas. Él tiene alguna intuición política derivada de su antiguo estatus como una superestrella de MAGA. Entiende que el pueblo estadounidense no quiere guerras interminables. Él es lo suficientemente inteligente como para entender eso. Pero él no sabe nada sobre los matices de Irán, sobre la realidad de la guerra aún, y si alguien simplemente hiciera preguntas de seguimiento, se darían cuenta rápidamente de que J. Manchester es solo un traje vacío. Él literalmente no sabe nada sobre él. Que habla sabemos que el cambio en la opinión pública en los Estados Unidos hacia Israel está ocurriendo y ha ocurrido. Más del 73% de la gente estaba en contra de la guerra en el Medio Oriente, dijeron no a la guerra, no queremos esa guerra Pero ves que se definieron dos secciones recientemente. Uno de ellos es 224. Quieren fusionar el ejército de Estados Unidos y el ejército israelí. Quieren fusionar los dos juntos. El otro es 622, si no me equivoco, 662, algo así. Y eso está hablando sobre fusionar las dos inteligencias juntas. No sé, ¿Israel es parte de Five Eyes o no son parte de Five Eyes? Así que quieren porque 5 ojos tenemos algún tipo de comunicación entre los 5 países que son Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Canadá y los Estados Unidos e Israel no es parte de eso. Pero quieren acercarse más al avance en los aspectos o sectores militares de los Estados Unidos y la inteligencia también importante y recientemente hemos aprendido de los medios de comunicación convencionales, básicamente. The Wall Street Journal, si no me equivoco, informó que los israelíes están espiando a los Estados Unidos. ¿Cómo pones estas cosas juntas? Por un lado, ves que la gente está tratando de enredar a los Estados Unidos en los asuntos israelíes y estas guerras continuas. Por otro lado, ves que la opinión pública va en contra de eso. Primero que nada, no veo que ninguna de estas dos leyes sea aprobada. La CIA conoce a Jonathan Pollard y saben lo que hacen los israelíes y entienden que Israel es la mayor amenaza de inteligencia para los Estados Unidos y el mundo hoy. Israel hace más espionaje sobre América que cualquier otra nación allá afuera. Saber ante todo hay algunos problemas constitucionales. Solo porque el Congreso apruebe una ley no significa que sea constitucional. Al final del día, Israel es una nación extranjera y simplemente no va a suceder. Esto es solo la estupidez del grupo pro-israelí en el Congreso presentando legislación de esta naturaleza. Nunca pasará la prueba, así que no voy a perder el sueño por la estupidez. El Congreso ha propuesto cosas estúpidas en el pasado, pero sabes, es fundamentalmente antiamericano. El pueblo estadounidense no lo aceptará, no somos lo mismo que israelí. Sabes que en realidad es un muy mal error por parte de los defensores de estas dos leyes porque sabes que al empezar a abrir esto para el tipo de discusión que necesita tener lugar. Antes de votos de esta naturaleza, sabes cómo quieres dejar entrar a Israel detrás de la puerta verde en el negocio de la inteligencia y darles acceso a todos nuestros secretos. Cuando Israel es la amenaza número 1 para los Estados Unidos en términos de espionaje, es simplemente estúpido. Jonathan Pollard robó el manual que controla todos nuestros, que rastrea todas las frecuencias que monitoreamos. Desde la perspectiva de la inteligencia. Y luego los israelíes vendieron eso a los rusos para llevarlo a los soviéticos para sacar más inmigrantes. Queremos dejar entrar a estas personas detrás de la puerta verde. Realmente no es una discusión que quieran tener con el público en general porque al final del día, el público es más proamericano que proisraelí. Y lo mismo con la defensa. La gente necesita entender que el ejército israelí y el ejército estadounidense no son lo mismo. Tienen buenos pilotos de combate, se los concederé, pero sus fuerzas terrestres son malas.
Si la mitad de sus fuerzas terrestres tuvieran que luchar en el ejército estadounidense, no calificarían para ello. La mitad de ellos no pudo cumplir con los estándares de aptitud física del cuerpo de marines. Estos son reservistas, estos son reclutas. Tienen un puñado de personal profesional, pero la mayoría de sus combatientes son reclutas que sirvieron durante 2, 3 años, 1 año y medio a veces. No puedes entrenar a un guerrero profesional duro en ese periodo de tiempo. Estas son personas que no. Y viste la descomposición de la disciplina cuando entraron en Gaza. No son muy buenos, simplemente no son muy buenos en lo que hacen. Y quieres integrar esto con los Estados Unidos es una estupidez en extremo. Israel tiene algunas fuerzas especiales que son de alta calidad y así, pero cuando se trata del soldado de defensa israelí promedio, no son el equivalente de los estadounidenses y son extranjeros. Y no decir que son extranjeros hostiles, no les importa América. Mienten al respecto, dicen que afirman que no pueden, pero sabemos su verdadero intento. ¿Y sabes quién sabe el verdadero intento? Los servicios de inteligencia que monitorean esto todo el tiempo. Así que simplemente no lo hago. Esta no es una discusión que la multitud pro-israelí realmente quiera tener con el pueblo estadounidense. Pero ellos presentaron las leyes. Veamos a dónde van. Tuvimos a Pakistán junto con Qatar mediando entre Irán y los Estados Unidos en Suiza. Y la región, ayer tuvimos a Irán y al presidente extranjero yendo a Pakistán hablando sobre la nueva arquitectura de seguridad para la región. Se trata de Arabia Saudita, Turquía, Qatar, Pakistán, todos uniéndose. Crees que solo recuerda solo el tremendo cambio desde la guerra, ¿sabes? Antes del 7 de octubre. Creo que el 7 de octubre va a permanecer en la historia como el cambio total de la mentalidad de los gobiernos en la región hacia Israel. Tuvimos los acuerdos de Abraham, normalización entre Israel y Turquía en Arabia Saudita. ¿Ves? Eso ya no es el caso, incluso bajo la administración de Trump. Y la región está tratando de redefinirse, remodelarse de alguna manera para acostumbrarse a la nueva realidad del Estrecho de Hormuz. Porque Arabia Saudita no significa que Arabia Saudita va a ser un vasallo de Irán o que Irán quiera dominarlos. Se trata de una nueva arquitectura de seguridad para la región. Están reuniéndose y hablando entre ellos, lo cual no era el caso antes. ¿Cuál es tu comprensión de eso? Bueno, de nuevo, tenemos que mirar esto a lo largo del tiempo. Sabes, la doctrina Carter, que fue, ya sabes, invocado a finales de 1970 después de la invasión soviética de Afganistán. Básicamente fue un pacto con el diablo para los estados árabes del Golfo, donde garantizaban el acceso de América y la capacidad de controlar los suministros de energía global. Especialmente Arabia Saudita sobre el desarrollo de los campos petroleros sauditas para que pudieran sobreproducir petróleo a demanda. Si los Estados Unidos necesitaran más petróleo, podrían producir menos para ayudar a controlar el mercado. A cambio, los Estados Unidos garantizaron seguridad. Y todo lo relacionado con nuestra relación allí, quiero decir, cuando el Comando Central, que es el comando de combate principal responsable de la región, tiene más influencia que el embajador de EU, te dice cuál es la prioridad. Siempre ha sido sobre seguridad, seguridad, seguridad. Y la forma en que enmarcamos, ¿sabes? El creciente chiita, ¿sabes? Así que tenemos que crear el contraparte suní para contener la principal expansión. Sabes, hemos estado vendiéndoles redes de sistemas de defensa aérea integrados. Hemos hablado sobre, ya sabes, cómo vamos a proporcionar el mismo equipo y luego todo va a estar integrado en un escudo singular que va a repeler, ya sabes, los misiles de Irán. Y entonces el poder de América está allí listo para cargar y salvarte, el americano. La caballería está en camino. Pero resultó que ninguno de los sistemas de misiles funcionó como se anunciaba. Todo era una mentira. Todo era un fraude. Y la caballería es en realidad la séptima caballería comandada por el General Custer después de la batalla de Little Bighorn. El general está muerto y la caballería ha sido masacrada y no viene nadie. Y los estados árabes del Golfo reconocen esto. Ellos reconocen esta realidad. Y así lo hace todo el mundo. Todo el mundo que depende de la noción de hegemonía americana, una noción de supremacía militar americana siendo sostenible a lo largo del tiempo. Ahora se ha expuesto como una mentira. Y así se están ajustando a esta nueva realidad. Tienes razón. No es que Arabia Saudita y los estados árabes del Golfo vayan a arrodillarse ante Irán. Irán tampoco quiere eso. Lo que va a suceder, sin embargo,
es que van a reconocer que no va a permitir que potencias externas como los Estados Unidos creen una realidad de nosotros contra ellos en blanco y negro. Que la realidad es que todos tienen que vivir juntos. Las hormonas heterosexuales prueban esto. Es un punto de estrangulación común por el que tiene que pasar el petróleo. Irán ha dicho que podemos controlar esto en cualquier momento que queramos. Lo que necesita suceder es que el nuevo marco de seguridad entre en donde la seguridad de todos está vinculada. Por lo tanto, no hay necesidad de que Irán lo apague. Pero la única manera en que eso sucede es si removemos la fuerza más desestabilizadora en la región, que es Estados Unidos. Donald Trump intentó usar Siria contra el Líbano. Él dijo que Benjamin Netanyahu necesita aprender de Siria. Ellos pueden hacer algo en contra. Y luego tuvimos a este sirio, ¿sabes? No sé si se puede llamar prisión, pero el tipo al-Jolani salió y dijo, no voy a atacar Líbano. ¿Qué hay para mí? Y no necesitamos hacer eso. Y con el caso del Líbano, tenemos que hablar con todas las partes en Líbano. Tenemos que hablar con Hezbollah, con el gobierno. Y lo que fue tan extraño ayer, hemos visto que el presidente de Líbano salió y dijo no hay forma de tener ningún tipo de paz si Israel no se retira totalmente del Líbano. El tipo, ya sabes, el tipo está totalmente conectado con Occidente, con los Estados Unidos. Y él sale hablando de esta manera. ¿Cuál es la señal que obtienes de este tipo de argumentos? De nuevo, los Estados Unidos perdieron una guerra. ¿Por qué la gente no puede entender esto? No ganamos. Y aún así estamos tratando de dictar términos de rendición a personas que ganaron la guerra. Y creo que ahora estos son los estados árabes del Golfo. Ese estatus de los estados árabes del Golfo está enamorado de Irán. No lo son en absoluto, pero entienden las realidades. Tienes un presidente libanés que no le gusta Hezbollah y puedes regresar. Y aquí sabes la retórica que usó sobre, ya sabes, la necesidad de que Hezbollah se desmantele y las fuerzas armadas libanesas van a llenar el vacío. Pero ahora se enfrenta al hecho de que Israel es una potencia rebelde que está decidida a aniquilar Líbano sin importar qué. Y los Estados Unidos son incapaces de llegar a un acuerdo sobre nada. Y así que él, ya sabes, tiene que lidiar con la realidad. Hezbollah existe. La realidad de Hezbollah es que sabes, Hezbollah representa la noción de sabes. La soberanía libanesa importa más que la seguridad israelí, o al menos se gestiona tanto como la seguridad israelí. Y esta es una realidad ahora que el presidente libanés ha tomado lugar. Se humilló a sí mismo con Thomas Barak y Israel reuniéndose para negociar un acuerdo de paz que era simplemente desproporcionado, unilateral. Él mostró que no le importa la soberanía libanesa. La realidad es que no le importa. El pueblo libanés ve esto porque Israel bombardea Beirut. Y este patético personaje durante un tiempo continuaba culpando a Irán y culpando a Hezbollah, nunca culpando a Israel o a los Estados Unidos. La postura actual que ha presentado es un reflejo de la realidad. Que Israel tiene que dejar Líbano. Esa es la conclusión. Así es como se resuelve este problema. Israel debe abandonar Líbano. Y de nuevo, solo quiero recordar a su audiencia, porque puede haber personas allá afuera que de alguna manera han olvidado la historia. Hezbollah venció a Israel antes. En 2000, Israel tuvo que dejar Líbano porque perdió contra Hezbollah. Israel está perdiendo hoy contra Hezbollah. Ve a mirar el campo de batalla, no les va bien. Y Israel dejará Líbano de nuevo porque han perdido. No pueden sostener esto. Y creo que el presidente libanés también está comenzando a entender esta nueva realidad. Una vez más, no hay séptimo de caballería cargando colina arriba para rescatar Líbano. Séptimo de caballería está un poco Bijón muerto, Custer está muerto, no se van a oír trompetas. Y creo que ahora hay este reconocimiento de que tiene que haber un nuevo mundo, un nuevo orden. Y Hezbollah es una realidad. La mejor manera de desarmar a Hezbollah es liberar todo el territorio del Líbano. Entonces Hezbollah pierde su legitimidad. Hezbollah como milicia solo existe porque Israel ha fallado en evacuar Líbano. Cuando Israel evacue la totalidad del Líbano, esto incluye las granjas de Sheba, que estaban en el corazón de las disputas anteriores, entonces Hezbollah, porque ahora no son solo un movimiento de milicia, sino un partido político de cierto renombre en Líbano. El partido político tendrá que reconocer que el tiempo de la milicia ha terminado y que Hezbollah o se disolverá o será absorbido por el ejército libanés y operará en nombre del Líbano en su totalidad. Ese es el camino hacia adelante.
Creo que si Israel se retira totalmente del Líbano, creo que ese es el camino para el Líbano pero solo puede suceder, quiero decir, Netanyahu tiene que irse. Quiero decir, la conclusión es que este hombre ha creado tantos problemas para Israel y la región. Y creo que su tiempo se ha acercado. Dijiste antes que él es un genio y ha por supuesto mostrado un tremendo genio político para mantenerse en el poder. Pero no va a sobrevivir mucho más tiempo. Quiero decir, su mortalidad está sobre él. Pero creo que hay una mejor posibilidad de que sea destituido, arrestado, juzgado y encarcelado que de que muera en un cargo o de cualquier forma de cáncer que haya infestado su cuerpo. Creo que él nunca ha pensado que su objetivo principal durante 4 décadas, que era la guerra contra Irán, sería el destructor de su tipo de posición en Israel, porque quería ser como una gran parte de la historia israelí, él quiere ser ese hombre que salvó a Israel, mejorar a Israel. Esos días se han ido, se acabó. Y Donald Trump está mirando lo que le ha pasado a Bibi Netanyahu y entendiendo que este hombre que luchó tanto por tener este legado de salvador de Israel va a ser recordado como uno de los personajes más odiados en la política israelí de todos los tiempos, convicto como un criminal. Y Donald Trump entiende que ese es su destino también, si no cambia. Es su destino sin importar qué. No creo que Donald Trump termine bien. Este hombre es demasiado corrupto, demasiado mal líder. Él ha tratado a América tan mal. Él va a sobrevivir por otros 2 años, pero no va a sobrevivir lo que le suceda después de 2028. Y básicamente su destino va a ser el de Bibi Netanyahu. Él va a ser casado, está criminalizado y su legado entero manchado por los pecados que ha cometido. Tenemos un nuevo informe, creo que con Reuters sale y reporta sobre lo que la ONU informó acerca del genocidio en Gaza. Parece que ves el cambio incluso en los medios de comunicación convencionales, y todo se está volviendo en contra de Benjamin Netanyahu y los israelíes porque quieren imponerles algún tipo de restricción. ¿Crees que es lo mismo si se retiran del Líbano? Supongamos que eso sucede. Vamos a ser 100% positivos y optimistas al respecto. Pero, ¿crees que van a recibir presión de Turquía para retirarse totalmente de Siria? Israel, sí, el gran Israel ha terminado. El gran experimento israelí ha terminado. Israel se retirará a las fronteras de Israel, y esas fronteras serán alteradas para reflejar una nueva realidad llamada el Estado de Palestina. Esto es, Netanyahu perdió, Ben-Gvir perdió. ¿Sabes? Todos perdieron. ¿Sabes? Va a tomar un tiempo para que la derrota se manifieste totalmente. Pero al final del día Israel no habrá un Israel más grande. Israel se retirará a las fronteras que tenga, y luego solo luchará por sobrevivir. Todo se reduce a la economía. Israel es actualmente económicamente insostenible, y si Israel no puede revertir eso y atraer, ya sabes, una especie de crecimiento económico, pero ese crecimiento solo puede ocurrir con estabilidad, y esa estabilidad solo puede venir cuando Israel haya normalizado relaciones con el mundo, y hoy el mundo condena a Israel como un estado genocida, así que sí, la presión se ejercerá sobre Israel. No habrá una presencia israelí en Siria. Los altos del Golán serán evacuados y Gaza se convertirá en Palestina. Scott, has estado en Rusia en las últimas 3 semanas. Estuviste allí y hablando con ellos y sintiendo Rusia desde adentro. ¿Cómo ven la situación en Asia Occidental? ¿Y cómo ven la nueva estructura de seguridad? ¿Y cómo va a ser eso beneficioso para la posición de Rusia y China, tal vez? Bueno, primero que nada, no hay ninguna arquitectura de seguridad hoy en día. La arquitectura que existía era una dominada por los estadounidenses. Los rusos no confían en los Estados Unidos en absoluto 0-0, confianza aún no solo en términos de cómo América ha tratado a Rusia, sino que tampoco confían en ellos en lo que respecta a Irán también y así hay mucha fluctuación e incertidumbre, y lo que ves es a Rusia y China trabajando con Irán para crear una nueva realidad fuera del alcance de control de los Estados Unidos. Los Estados Unidos se ha hecho diplomáticamente irrelevante y militar impotente. ¿Y qué queda?
el aire caliente de Donald Trump, Rusia ya no se preocupa. Quiero decir, en un momento lo hicieron. El concepto de Anchorage, sabes, el espíritu de Anchorage era real, resonaba en los niveles más altos. Hoy sabes, tienes al presidente decir que fue engañado por Donald Trump. Tienes a Lavrov diciendo que está muerto, sabes, y esa es la realidad. Así que, sabes, no puedes permitir que los rusos digan eso sobre los Estados Unidos en términos de cómo EU trata a Rusia. Y de repente los rusos están yendo, pero podemos creer en los Estados Unidos e Irán. Los Estados Unidos son una voz increíble. Los Estados Unidos nunca han sido una voz increíble en Irán. Barack Obama, cuando estaba hablando sobre el JPOA en abril de 2015, 3 meses antes de que el JPOA entrara en vigor, le estaba diciendo a NPR que los Estados Unidos no verían el JPOA en fructificación si las cláusulas de caducidad llegaban al punto en que iban a terminar. Que los Estados Unidos nunca imaginaron un tiempo en que Irán podría. Tienen enriquecimiento ilimitado, energía nuclear, que el JCPOA era una mentira directa, los iraníes lo sabían cuando lo firmaron, pero se demostró, por eso, ya sabes. La salida de Donald Trump del JCPOA fue lo más honesto que un presidente estadounidense haya hecho, porque prácticamente dijo, sí, no vamos a hacer esto, pero ahora estamos en una situación donde... Ya sabes, él está mintiendo sobre ellos. Vamos, chicos. Una de las cosas principales sobre este actual memorando de entendimiento es que las naciones no se amenazarán entre sí. No estamos amenazando. Vamos a usar la fuerza para coaccionar las cosas. Todo lo que hace Donald Trump es amenazar a la gente. Así que no. En Rusia han perdido la fe en los Estados Unidos. Y es difícil como estadounidense estar allí. Porque quieres decir, oye, hay esperanza de que el pueblo americano... ¿Cuántas veces puedes decirles que solo esperen a que el pueblo americano se organice? Cuando el hecho es que el pueblo estadounidense en este momento parece incapaz de organizarse. Quiero decir, sabes, seguimos creyendo en las mentiras de saber qué está pasando en Rusia, la rusofobia. Seguimos tolerando, ya sabes, el apoyo a Ucrania. Quiero decir, ¿qué más tiene que hacer Zelensky que sacar el cuerpo de Andrei Melnik, un asesino? En masa genocida que odia a los judíos, ven, ya sabes, bueno. No era un bandera Melnik, pero miembro de la organización de nacionalistas ucranianos, y luego traer su cuerpo y llevarlo con todos. Los honores militares y renombrar unidades en honor a Melnik, un bastardo nazi asesino matón. Y el pueblo americano dijo, está bien, es solo una cosa. No es lo que es Ucrania. No son una democracia. Es una dictadura brutal que ya sabes, cuya única capacidad para reunir apoyo es agruparse detrás de la misma ideología de la Alemania nazi. Vamos, América, ¿dónde está tu orgullo? ¿No recuerdas ir a la guerra contra los nazis? El día... ¿No recuerdas nada? ¿O lo has olvidado todo? ¿O nunca lo supiste? Creo que considerando la diplomacia, la administración Trump fue una enorme catástrofe, porque mira lo que está sucediendo entre Rusia y los Estados Unidos, entre Irán y los Estados Unidos. Básicamente están hablando con dos chicos. Ninguno de ellos es diplomático. Ninguno de ellos sabe cuál es el verdadero problema. Por ejemplo, en Ucrania, en el oeste de Asia, básicamente están apoyando la posición israelí. Están apoyando, ya sabes. Y ves, finalmente hay algún tipo de discusiones en Rusia sobre nosotros cuando tenemos a alguien como Lavrov que sabe lo que es la diplomacia y tenemos que negociar con Karel Dmitry, por ejemplo, esto no es él. Problema por parte de los rusos, este es el problema que viene de los Estados Unidos porque enviaron a dos tipos que no saben nada sobre, ya sabes que no tienen idea de lo que es la diplomacia, cómo funciona, y ni siquiera miran las reuniones que tuvieron, no toman notas incluso de lo que está sucediendo allí, cuál es el principal, ya sabes, solo hablan y... Su comprensión va a ser transferida a Donald Trump, este es todo. ¿Y estos tipos son serios? ¿Hay alguien en Rusia hablando sobre este tipo de fallas? ¿Problemas con los Estados Unidos? Por supuesto. Pero no hablan de Woodcroft y Kushner porque simplemente no importan. Literalmente, estás hablando de dos personas que simplemente no importan. La única persona que se preocupa por Witkoff y Kushner es Kirill Dmitriev, quien incluso ahora está comenzando a cambiar un poco su postura. Pero todavía tiene ilusiones sobre cómo los negocios, la economía pueden de alguna manera cambiar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Pero Vladimir Putin, su jefe, ha dicho básicamente que Donald Trump lo engañó. Así que la lana está fuera de los ojos, por así decirlo. Lavrov ha dicho que el espíritu de Anchorage está muerto. Dmitry Ushakov, el asesor, lo mismo.
El concepto de relaciones estables entre Estados Unidos y Rusia siempre se basa en la noción de que la guerra en Ucrania podría llegar a un acuerdo negociado donde el compromiso económico estadounidense con Rusia sirviera como una especie de garantía de seguridad. Pero Lavrov acaba de decir que esto se va a decidir en el campo de batalla, no en una mesa de negociaciones. Así que la ventana de oportunidad para los Estados Unidos está cerrada. Donald Trump en la reunión del G7 mostró sus colores. Va a proporcionar armas de ataque a largo alcance a Ucrania para que puedan atacar Moscú. Eso no es lo que dice si quiere ser amigo. Va a estrangular la economía rusa al atacar la energía rusa. Eso no es lo que dice si quiere ser amigo. Rusia sabe la verdad. Rusia conoce al enemigo. Rusia sabe quién es el enemigo. Continuarán hablando con Kushner y Wyckoff porque hablar es mejor que no hablar porque crea el potencial para que algo suceda. No significa que algo vaya a suceder, pero al menos hay potencial porque hay conversación. Bajo Biden no hubo conversación. Sea lo que sea, es una situación muy peligrosa. Así que incluso si no obtienes lo que quieres, el hecho es que están involucrando. Estos tipos que no toman notas podrían volver y susurrar algo sobre Trump. Así es como es la comunicación. Y Trump a veces levanta el teléfono y habla con Putin. Notas cada vez que él habla con Putin, sabes, Trump tiene un momento temporal de cordura donde, sabes, la realidad entra en juego. Pero Sergei Lavrov acaba de decir que las armas nucleares están sobre la mesa. Él no está blufando. Este es el sentimiento en Rusia en este momento. Vladimir Putin dejó claro en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo que su prioridad era la estabilidad económica y el crecimiento económico. Él no va a dejar que la guerra en Ucrania defina el futuro de Rusia. Pero si todo lo que quiere Occidente es guerra, entonces eso es lo que obtendrán. Ahora Vladimir Putin ha dicho al ejército ruso que esté preparado para ir a la guerra contra Occidente. Este es un cambio importante, y ves al pueblo ruso comenzando a cambiar con ellos. Pasaron mucho tiempo en el Donbass y Zaporilla investigando la guerra de drones y cosas de esa naturaleza. Propaganda que se estaba alimentando en las redes sociales a través de X. Quiero decir, Elon Musk ha hecho un algoritmo que simplemente le da a los bloggers pro-ucranianos la capacidad de inundar las ondas y a los bloggers antirrusos y a los bloggers pro-israelíes anti-iraníes. Y así, la persona promedio que llega al feed simplemente desplazándose va a ser inundada con basura, mentiras absolutas, simplemente porquería. Pero no van a ir a Rusia y verlo por sí mismos. Sabes, Moscú fue golpeado. 500 drones entraron, alrededor de 8 se filtraron. El mismo día la gente de Moscú estaba viviendo sus vidas, cero impacto en ello. Sabes, hay un pequeño inconveniente. Tuviste 1 o 2 chicos que dijeron, oh Dios mío, nos está cayendo lluvia negra. Y luego la BBC convierte eso en un titular que da la impresión de que Moscú está inundado de barro negro. No, Moscú está inundado de personas viviendo sus vidas. Viviendo sus vidas bastante bien, por cierto. ¿Hay dificultad económica provocada por esto? Sí, el precio de la gasolina subió temporalmente un par de rublos, incomodando a las personas que viven el estilo de vida de club de campo, pero el precio bajará. En Zaporizhia, la electricidad está fuera en la ciudad, el agua está fuera en la ciudad, pero esta no es la primera vez que estas personas han hecho esto. La gente tiende a olvidar que estás tratando con personas que han estado en guerra ahora por más de 12 años. Ellos saben lo que es la guerra, y no hay rendición. Estas personas, la gente del Donbass, quiero decir, estoy usando su camiseta, ya sabes, construida bajo fuego. Quiero decir, eso es lo suyo. Estamos construidos bajo fuego. ¿Crees que puedes derrotarnos? Hemos sido forjados en la fragua del fuego. 12 años. Las personas que eran niños en 2014 son adultos hoy, todo lo que saben es guerra. Y no van a rendir a los ucranianos porque conocen a los ucranianos mejor que nadie. Conocen la ideología odiosa de los nacionalistas, así que Rusia está en ello para ganar. Rusia no está, ya sabes, herida hasta el punto de, ya sabes, colapsar de rodilla. Sufrieron 27 millones de bajas contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Perdieron ciudades enteras y regiones enteras. Aún así, salieron victoriosos. Sabes, Vladimir Putin dijo, ni siquiera hemos comenzado a involucrarnos con nuestro pleno potencial. Y por cierto, están ganando. La gente tiende a olvidar eso. Vemos el video de un tanque de petróleo explotando y la tapa volando por el aire y decimos, oh Dios mío, Rusia está perdiendo la guerra. No, miremos el campo de batalla. Veamos Konstantinovka, que está cayendo. Están avanzando hacia Sloviansk. Los dramaturgos caerán para el final del verano. El Donbass será totalmente liberado. Zaporizhia, ese frente no puede sobrevivir si el Donbass, si el cinturón urbano cae. Rusia está ganando en el campo de batalla. Es una lucha dura. Esa es la otra cosa que se hizo evidente. Quiero decir, no encontrarás a un solo soldado ruso que diga sí, esos ucranianos corren como perros.
Los tenemos en fuga, todos se van, no luchan duro. Quiero decir, esta es una lucha dura. Y los drones es difícil. Fui perseguido un par de veces por drones ucranianos, algo interesante. Pero, sabes, salí de allí. Quiero decir, pero estas personas lo están viviendo hoy. Sus estaciones de servicio están voladas, sus tanques de gas están volados, sus coches son volados, sus camiones son volados. Está bien, todavía están allí y todavía están luchando y no van a rendirse nunca. Y Ucrania se está colapsando, la gente simplemente no habla de ello. Hay un enorme programa de propaganda en marcha que está construido alrededor de los drones. Pero nadie habla sobre lo que está sucediendo debajo de eso. La economía ucraniana no es una economía funcional. Solo puede funcionar si está totalmente financiado por recursos externos. Y por eso Zelensky está corriendo diciendo mentiras sobre las grandes victorias que está logrando. Sanciones de largo alcance, llama al ataque con drones. No están teniendo un impacto significativo. Tienen algún impacto. No hay duda al respecto. Pero no están teniendo un impacto existencial en la capacidad de Rusia para sobrevivir como nación o continuar esta guerra. Y la otra cosa que he visto mientras estaba en Rusia es que para cada problema hay una solución. Y cualquiera que piense que esta ventaja de drones ucranianos va a durar mucho más tiempo, no conoce a los rusos. Yo conozco a los rusos. Y sé un poco sobre lo que los rusos están haciendo en respuesta a esto. Y vas a ver pronto. Las cosas suceden. No puedo predecir el futuro. Ciertamente no hago políticas para los rusos, pero diré esto. Starlink ha sido identificado como uno de los principales problemas que enfrenta Rusia hoy en día. Y hay varias soluciones disponibles, ninguna de las cuales es buena para Elon Musk y el futuro de Starlink. Vives por la espada, mueres por la espada. Si Elon Musk quiere armar Starlink, entonces Starlink será tratado como un arma por Rusia. Entonces el mundo pagará la consecuencia por eso, porque cuando quitas algo como Starlink físicamente, tiene un efecto en cascada. Y así el mundo necesita entender que habrá repercusiones en las telecomunicaciones globales debido al abrazo alegre de Occidente al asesinato de civiles rusos por parte de Ucrania, que es todo lo que está sucediendo aquí. No están teniendo un nombre significativo. La guerra es sangrienta, no hay duda de eso. Pero estas sanciones de largo alcance de las que Zelensky está tan orgulloso están matando a civiles rusos inocentes. Creo que el estancamiento es enorme. Porque cuando hablan de la inteligencia artificial, sabemos cuál es el impacto de la inteligencia artificial. Creo que el estancamiento es enorme, el impacto que posee, y debido a la guerra con el caso de Irán hemos visto cómo se utilizó el estancamiento para destruir, manipular la sociedad, sacar a la gente, gestionar los disturbios totales en Irán. Con el caso de Rusia, están usando eso. Se suponía que iba a ser utilizado en algún tipo de... porque van a redefinir o van a poner algún tipo de preocupaciones de seguridad para de alguna manera restringir la forma en que funcionaría Starlink. Porque Rusia tiene la capacidad de alcanzar los objetivos. Muchas personas lo saben. ¿Va a ser eso una duda? Rusia es una de las naciones más responsables del mundo hoy en día. Ellos creen en el derecho internacional, pero Rusia no va a quedarse ahí y recibir golpes todo el tiempo. Elon Musk ahora actúa como si pudiera hacer lo que quisiera. He visto dos enfoques sobre la respuesta rusa a Starlink. Ambos serían fatales para Starlink. Fatal para Starlink. Los rusos no quieren hacer esto porque hay repercusiones. Quiero decir, sería devastador para las telecomunicaciones globales, incluidas las telecomunicaciones rusas. Pero Rusia no se va a quedar ahí y dejar que Elon Musk haga esto. Así que Elon, si estás mirando, deténlo. Termínalo. Eric Schmidt deja de financiar a los Hornets. Lo tomo personalmente. Cuando dos avispones vengan tras de mí, te voy a cazar, Eric Schmidt, y nos vamos a encontrar en un bar, y te voy a comprar una cerveza, y luego te voy a dar un puñetazo en la cara porque intentaste matarme. Un ciudadano estadounidense. Sabes, no estuve integrado con el ejército. Viniste tras de mí porque estaba en un coche civil conduciendo por una carretera. Y porque no me entendiste, eso significa que estás persiguiendo a otros rusos. Civiles conduciendo por una carretera. Eres un saco de basura asesino. Esa es la realidad. Sabes, y el pueblo estadounidense tiene que despertarse por esto. Quiero decir, deja de comprar acciones de Google. Colapsa la economía de Google porque son asesinos. Están asesinando niños. Están cometiendo crímenes. Están violando la ley americana. Sabes, es contra la ley proporcionar apoyo material al terrorismo. Y lo que los ucranianos están haciendo contra el pueblo ruso es un acto de terrorismo, directamente. Starlink ayudó a los drones que atacaron el colegio Starbells asesinando a 21 estudiantes que dormían. Starlink, la intención está justo ahí. Esta tecnología D2C que están usando ahora para los drones de largo alcance, sabes que eso es la maravilla de Starlink. Es genial para ayudar a
las personas a comunicarse alrededor del mundo, todo va a terminar Elon porque sabes que esa pequeña constelación de sabes, satélites allá arriba que te permiten conectarte y luego disparar el rayo láser hacia abajo y comunicarte con Sally. Así que ahora estás usando para comunicarte con drones para eludir la seguridad. Sabemos lo que estás haciendo, Elon. No es un secreto, bastardo. Y va a terminar violentamente. Toda la inversión que has hecho va a desaparecer a menos que te detengas. Scott, si ocurren algunas escalaciones entre Rusia y Europa, ¿cuál sería la reacción de la administración Trump? ¿Cómo ves que eso influya? Porque en este momento están produciendo muchos drones para los ucranianos. Y tú dijiste, ¿cuál es el resultado de esos drones? Porque están usando esos drones contra civiles en Rusia. La paciencia de Rusia no es infinita. Quiero decir, Vladimir Putin ha dejado claro que no permitirá que esta guerra defina el futuro de Rusia. Sabes, una de las cosas que aprendí estando en Rusia, di una presentación en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo para causar un poco de controversia porque comparé a Europa con ser un perro rabioso y cité matar a un ruiseñor y a Atticus Finch, un abogado respetuoso de la ley que creía en el Estado de Derecho, tomando un arma y disparando al perro. Porque a veces la única solución es disparar al perro, y Europa es un perro rabioso. La única solución es que Rusia lo dispare en este momento. Creo firmemente eso. Pero Vladimir Putin tiene que, hacer la pregunta, ¿qué entonces? ¿Qué sigue? Y si la respuesta no mejora la posición estratégica de Rusia, sino que la empeora, tal vez disparar al perro no sea la solución en este momento. Y hasta ahora, Vladimir Putin ha tomado la decisión de que ir a la guerra contra Europa o escalar es malo. Porque de nuevo quiero recordar a todos, Rusia está ganando. Entender, el objetivo de Occidente es colapsar Rusia y llevarla al reinado de gobernanza de Vladimir Putin, el reinado de éxito de 2016 en Rusia. Uno de los patrocinadores de eso fue Keir Starmer. Se ha ido, Merz está en el camino de salida, Macron historia. Y así desde la perspectiva rusa, todas estas personas que quieren derribar a Putin están desapareciendo ellas mismas. Sus economías están colapsando. Toda esta charla sobre la guerra. Alemania puede publicar todos los documentos blancos de meses sobre la necesidad de ir a la guerra contra 2029. Y Rusia, por supuesto, la necesidad de ir a la guerra contra Rusia en 2029. Pero desde la perspectiva rusa, ellos lo miran y dicen como, ¿pueden hacerlo? Es muy fácil escribir un artículo, pero ¿puedes convertir eso en una acción significativa en el terreno? La respuesta es no. Llegas a donde están los alemanes, los 138,000 personas creo en el ejército. Están hablando de movilizar más de 450,000. ¿De dónde van a sacar eso? No hay voluntarios que se presenten. Bebe, y si intentas traer de vuelta la conscripción vas a tener una anarquía social completa en Alemania colapsada. Así que Alemania entiende que más del 60% de la población cuando se lee. Encuestó dijo que no vendrían a la defensa de Alemania, incluso si Alemania fuera invadida. Ya no hay patriotismo alemán, se ha ido el mito de la economía alemana, ha colapsado los trenes alemanes. Ya no llegan a tiempo sabes que esta es la realidad, Alemania se está derrotando a sí misma, así que... Exactamente. Cuando miras estos drones que están atacando, son una vergüenza política. No hay duda al respecto. Rusia preferiría que no golpearan. Pero desde un punto de vista militar, no están cambiando el resultado en el campo de batalla y no están teniendo un impacto a nivel existencial en la supervivencia de Rusia. Así que Vladimir Putin tiene hombros lo suficientemente grandes como para decir, simplemente absorberemos esto ahora mismo porque el problema se está resolviendo solo. No necesitamos atacar Europa. Europa se está atacando a sí misma. El perro está siendo disparado. Pero es Europa quien aprieta el gatillo, no Rusia. Sí, exactamente. Gracias. Muchas gracias, Scott, por estar con nosotros hoy. Y bienvenidos de nuevo a los Estados Unidos. Gran placer, Scott, como siempre. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Y ahora, queridos amigos, leamos sus comentarios. Soy del Reino Unido y creo que hablo por la gran mayoría de la gente en Gran Bretaña cuando digo que nunca pelearé en una guerra contra Rusia. ¿Por qué debería? Rusia no representa ninguna amenaza para mí, ni para el Reino Unido, ni para Europa. Rusia no es mi enemiga. Es un montón de mentiras. No conozco a una sola persona que lucharía. Los élites se van a llevar una sorpresa si intentan reclutar. Todos les dirán que se larguen y que manden a sus hijos o que peleen ellos mismos. Los días de morir por el rey y el país ya pasaron hace mucho.
Uníos contra Ipac e Israel. Es la única esperanza para echadlos. J.D. Vance ha aprendido bien de su mentor Trump. Miente. Israel es el enemigo número 1 de los americanos. ¡Vamos! Qué bueno verte de vuelta, Scott. Todos te extrañamos a ti y a tu increíble análisis. El hermano Scott tiene toda la razón. Si Israel se va completamente del Líbano, Hezbollah no atacará a Israel. Pero mientras Israel ocupe aunque sea una pulgada del Líbano, Hezbollah tiene que pelear contra Israel para liberar la tierra. Pero Israel quiere ocupar toda la tierra entre el Nilo y el río Éufrates. Israel debe parar las invasiones a territorios ajenos. ¿Quieres tener una zona de amortiguamiento? Hazlo en tu propia tierra. Gracias por su atención. Esto fue GeoVision Canal. Suscríbanse y manténganse al tanto de los eventos más importantes.